Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Erkan Meriç todavía guarda el anillo de compromiso de su exnovia? Lo que descubrió una fan lo cambiará todo. El actor turco Erkan Meriç, conocido por su papel protagónico en series populares como Adin y Senkoy, vuelve a estar en el centro de la atención, y esta vez no es por un nuevo proyecto televisivo. Una reciente fotografía compartida en redes sociales por una fan encendió las redes sociales. Al parecer, Erkan aún conserva el anillo de compromiso de su relación pasada con su exnovia Asal Suba. Todo comenzó cuando Erkan fue visto saliendo de un restaurante en Estambul, y un detalle no pasó desapercibido para una de sus seguidoras más observadoras. El actor llevaba una pequeña caja de terciopelo azul oscuro en el bolsillo de su chaqueta. La fan, que logró captar la imagen con su teléfono, publicó la foto en X, antes Twitter, junto con un texto que desató miles de comentarios. Chicas, estoy casi segura de que es la caja del anillo que le dio a Asal. Desde ese momento, los seguidores de la expareja comenzaron a especular. Algunos pensaron que podría tratarse de un objeto completamente distinto, pero otros comenzaron a recordar declaraciones pasadas de Erkan, como en aquella entrevista en 2021 donde dijo: "Las cosas que tienen valor emocional para mí, no las tiro. Algunas cicatrices merecen ser guardadas". Esa frase volvió a viralizarse en cuestión de horas. Según fuentes cercanas al actor, Erkan ha sido una persona muy reservada respecto a su vida privada desde su separación con Asal en 2020. Sin embargo, recientemente, durante una presentación en una obra de teatro, una periodista le preguntó directamente: "Erkan, ¿aún tienes el anillo de compromiso?". El actor, con una sonrisa nerviosa, respondió: "Hay cosas que simplemente no se tiran como si fueran basura. Algunos recuerdos son parte de quienes somos". Esta declaración aumentó aún más el revuelo. Asal Suba, por su parte, ha optado por no comentar nada al respecto, aunque en una historia de Instagram publicó una frase críptica el mismo día en que se viralizó la imagen: "Hay personas que nunca superan el pasado. Y eso no es mi culpa". Sus seguidores no tardaron en asociar sus palabras con la situación de Erkan, generando más intriga. Las opiniones están divididas. Algunos fans consideran romántico que Erkan conserve el anillo, mientras otros lo ven como una señal de que aún no ha superado la relación. Una usuaria comentó: "Erkan es el tipo de hombre que siente de verdad. Guardar el anillo no significa que quiera volver, sino que respeta lo que vivió". Por otro lado, alguien más escribió: "Si fuera mi ex, me asustaría. Hay que dejar ir el pasado". No es la primera vez que el actor da pistas sobre su lado emocional. En una entrevista para una revista femenina el año pasado, confesó: "Cuando amo, lo hago con todo mi ser. Y cuando pierdo, también tardo mucho en sanar". Estas palabras, llenas de sinceridad y nostalgia, alimentaron aún más la narrativa de que Erkan Meriç aún no ha cerrado completamente ese capítulo de su vida. Los fans comenzaron a revisar antiguas entrevistas, publicaciones y apariciones públicas, buscando más pistas. Un hilo en redes sociales incluso mostró una serie de imágenes donde se veía a Erkan usando un reloj que, según algunos, fue un regalo de Asal en su segundo aniversario. ¿Casualidad o señal? Mientras tanto, los medios turcos no tardaron en sumarse al revuelo. Algunos programas de espectáculos dedicaron segmentos enteros al tema, invitando a panelistas a debatir si guardar recuerdos de una expareja es una muestra de madurez emocional o una señal de estancamiento afectivo. Un psicólogo invitado comentó: "No siempre conservar un objeto significa no superar una relación. A veces es una forma de honrar lo que se vivió, sin querer repetirlo". En medio de toda esta polémica, Erkan se dejó ver nuevamente en público, esta vez en un evento benéfico. Vestido con un elegante traje gris y una expresión serena, el actor fue abordado por varios reporteros. Uno de ellos se atrevió a preguntarle directamente: "¿Te arrepientes de haber mostrado ese lado sentimental tuyo?". Erkan respondió con calma: "No me arrepiento de nada que venga del corazón.
Prefiero ser juzgado por sentir que por fingir que no me afecta nada. A pesar de su actitud serena, quienes lo conocen aseguran que ha estado más introspectivo en los últimos días. Un amigo cercano, que pidió mantener el anonimato, reveló: Erkan siempre ha sido un hombre de silencios profundos. No habla mucho de sus emociones, pero cuando lo hace, es porque realmente lo siente. Esa caja azul no es solo una joya guardada, es parte de su historia. Mientras tanto, Asal Suba parece estar enfocada en su carrera. Ha compartido imágenes desde el set de su nueva serie, mostrando su entusiasmo por el proyecto. Aún así, los comentarios en sus publicaciones no se han hecho esperar. Algunos fans le preguntan si se siente afectada por la situación, mientras otros la apoyan con mensajes como: tu pasado no te define, sigue brillando. Curiosamente, en una entrevista reciente que concedió a una revista de moda, Asal dijo una frase que no pasó desapercibida: a veces, cerrar una puerta no significa olvidar, sino elegir no volver a entrar. Aunque no mencionó a Erkan, muchos interpretaron sus palabras como una respuesta indirecta. La historia ha tomado tal fuerza que incluso los seguidores internacionales de la pareja han comenzado a compartir sus propias teorías. Algunos recuerdan los momentos más románticos de la relación, como aquel viaje a Capadocia donde ambos compartieron imágenes similares pero nunca juntos, dejando entrever una relación discreta pero intensa. El hashtag #ErkanAsal volvió a ser tendencia por primera vez en años. Algunos fans incluso iniciaron peticiones para que los actores trabajen juntos nuevamente, alegando que su química traspasaba la pantalla. Otros, más realistas, opinan que es hora de dejar atrás las ilusiones. Una historia que terminó, por muy bonita que haya sido, sigue siendo parte del pasado. A medida que la atención mediática crece, Erkan parece refugiarse en su trabajo teatral, donde interpreta a un personaje igualmente emocional. En una reciente función, al recitar una línea sobre el amor perdido, muchos asistentes juraron ver una lágrima real en sus ojos. ¿Era parte del papel o una emoción genuina emergiendo desde lo más profundo? Por otro lado, la productora de Adnsen Koy aprovechó el auge mediático para anunciar una reedición especial de la serie con escenas inéditas. En los comentarios, miles de personas reviven los momentos entre los personajes interpretados por Erkan y Asal, llenando de nostalgia los perfiles oficiales de la serie. Lo cierto es que esta historia ha vuelto a poner a Erkan Merik en el centro de la conversación pública, no por su talento, que nadie discute, sino por su vulnerabilidad emocional. En una industria donde muchos optan por mostrar una imagen fría y calculada, su sinceridad parece ser un soplo de aire fresco para algunos y un motivo de preocupación para otros. Mientras el debate continúa, los fans aguardan cada movimiento, cada frase, cada gesto de ambos actores. ¿Habrá una reconciliación? ¿O simplemente se trata de los ecos de un amor que fue real pero ya no es? Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigas. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.